Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Líbano y particularmente de Beirut, su capital, que la semana pasada fue devastada por una dramática y terrible explosión que ocurrió en la zona portuaria y cuya magnitud fue tan brutal que destruyó buena parte de la ciudad, incluyendo barrios turísticos, barrios comerciales y, aún peor, barrios residenciales. Las imágenes brutales, salvajes, recorrieron todo el mundo y todos fuimos testigos, desde nuestras casas, de un drama sin precedentes. La pregunta que todos se hacen hoy es, ¿qué pasó la semana pasada? Bueno, todo se originó por un incendio en un depósito portuario, en el cual había pólvora, fuegos artificiales y tarros de pintura. El problema es que esto se incendió y el fuego avanzó, tanto así que las llamas consumieron un depósito cercano en el cual, aunque no lo crean, había 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un material altamente inflamable y, por ende, muy peligroso. El problema es que además este material estuvo durante 6 años en el puerto y nadie tomó una decisión respecto a este problema. Por lo mismo es que hoy hay una investigación en desarrollo para saber por qué ocurrió esta tragedia. Tragedia que, como podemos ver, fue una carnicería humana con 7.000 heridos, 220 muertos, al menos 100 desaparecidos, pero se cree que son más, 300.000 personas sin casa y un costo para el Estado libanés, al momento de reconstruir la ciudad, de al menos 15.000 millones de dólares, y que ha sido tan alta esta suma, ¿no?, que ha generado que la ONU se dé cuenta que tiene que haber una ayuda de emergencia ahora mismo y por lo tanto destinó 117 millones de la divisa estadounidense para ahora ya. Además, se realizó una conferencia de donantes en la cual diversos estados del mundo donaron 298 millones de dólares, monto que no será entregado al gobierno libanés, sino que será entregado a organizaciones no gubernamentales confiables y a aquellas personas o instituciones que estén trabajando en terreno, como por ejemplo la Cruz Roja Libanesa. No debemos olvidar a los refugiados, ya que en el Líbano se estiman cerca de 1.800.000 los refugiados que viven en este país, 200.000 de los cuales lo hacen en Beirut, y lamentablemente 34 de ellos murieron en esta explosión, 124 resultaron heridos, de los cuales 20 están en condición grave y 7 están aún desaparecidos. Por lo tanto, presumiblemente se cree que podrían estar muertos. En este contexto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entregó 12 millones de dólares de ayuda. Pero la gran pregunta que hoy todos nos hacemos es, ¿quiénes son los responsables? ¿Y cuál es la responsabilidad? En este sentido, todos apuntan a los depósitos abandonados. Se dice que ahí había material abandonado y que perteneció en algún minuto a una empresa de Georgia. También se dice que había otros materiales que eran de un barco, una empresa de Mozambique, e incluso se menciona a un magnate ruso. Lo concreto es que la culpa y la responsabilidad no es de estos depósitos, sino que, y aquí aparece la lista de quienes son apuntados con el dedo: la aduana, la autoridad portuaria, el servicio de seguridad y, por supuesto, ya que es la cabeza de esta estructura jerárquica, el gobierno libanés. Este último, por medio de su presidente Michel Aoun, sorprendió todo la semana pasada al decir que también pensaban que otros, es decir, terceros, podían estar involucrados, e incluso más aseguraron que se estudiaba la posibilidad de la existencia de un misil o una bomba, lo cual no es tan descabellado, ya que el día de la explosión hubo testigos que afirmaron haber visto un misil o algo similar.
Para entender esta cadena de errores y las responsabilidades, es necesario un breve resumen. En enero de este año, la Seguridad del Estado, un organismo muy importante, realizó un reporte, el cual, en algo inexplicable, durmió en los escritorios y solo en mayo recién le llegó al procurador. Además, también le llegó a la dirección del puerto. Tanto el procurador como la dirección del puerto hicieron nada. Luego, en julio, le llegó este reporte al presidente, imagínense. Recién en julio le llega al presidente Michel Aoun. Y también se lo comparte con el primer ministro Hassan Diab. ¿Qué ocurre? Que el presidente Michel Aoun lo lee y se lo manda al Consejo Superior de Defensa, el cual redacta una letra el 24 de julio, perdón, no una letra, una carta, redacta esta carta y se la envía al ministro del Trabajo, el señor Michel Nayar, el cual la recibe el 3 de agosto, es decir, un día antes de la explosión. A pesar de esto, Michel Nayar manda una comunicación al Consejo de Administración del puerto y les informa de esta situación. Se supone que aquí, en este último paso, es donde se tomó la decisión de revisar los depósitos y habrían encontrado en este proceso una grieta. Al tratar de repararla se habría generado el famoso incendio. Ahora, ¿qué decía este informe? Bueno, en primer lugar, que había materiales peligrosos usados para la fabricación de explosivos. Y no solo eso, habría en medio de estos materiales un material líquido del tipo nitroglicerina que era altamente inflamable. Por lo tanto, el informe establecía que si el fuego llegase a contactar a estos materiales, entonces se podría generar un tremendo incendio de tan gran envergadura que podría destruir casi la totalidad del puerto y la ciudad. Lo que todos se preguntan es por qué nadie tomó decisiones ni tomó las riendas del asunto ante una situación tan grave y peligrosa. Es así que la gente volvió a las calles, proceso que ya había comenzado en octubre del año pasado, pero que con la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, se había pausado. La gente no aguantó más, era una nueva señal de la indolencia, de la irresponsabilidad, de la corrupción y finalmente de la indecencia de un gobierno, de un Estado incapaz de ni siquiera cuidar la vida de los ciudadanos, las ciudadanas del Líbano, pero también de los refugiados y las refugiadas. ¿Qué pasó? La gente salió a las calles, protestó, pero lamentablemente esto fue subiendo de temperatura y llegó a choques entre las fuerzas del orden y la gente que estaba protestando en las calles. Lamentablemente hubo cientos de heridos y un muerto, un miembro de las fuerzas del orden, un policía. En este contexto, cabe preguntarse cómo va a salir adelante el Líbano. Y para eso es súper importante, ver quiénes han ayudado a este país. En África, Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez. En América, Canadá, Brasil y Estados Unidos. En Oceanía, Australia. En Asia, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Oman, Jordania, todos países árabes, al igual que Irak. Pero también se suman Turquía, Irán, China, Malasia e incluso Israel, país con el cual Líbano había tenido unos roces diplomáticos unos días antes de la explosión. Por último, en Europa tenemos Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Grecia, Chipre, Rumania, Bulgaria, Rusia, Dinamarca, Azerbaiyán, Armenia, Bélgica y Serbia. La lista puede incluir más países seguramente, porque esto va sumando día a día, va cambiando. Y la ayuda ha sido muy, muy diversa, desde hospitales de campaña, ayuda en medicamentos, ayuda en materiales, ayuda para materiales que sirven para la lucha contra la actual pandemia y por supuesto ayuda en recursos económicos, es decir, dinero. Ahora, cabe revisar el contexto político y social en el cual ocurre todo esto. Como se mencionó antes, el 18 de octubre del año pasado comenzaron protestas sociales muy fuertes
gatilladas por un impuesto a las redes sociales. Esto alcanzó tal magnitud que el gobierno del primer ministro Saad Hariri terminó cayendo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el 45% de la población libanesa vive bajo la línea de la pobreza, hay un 35% de cesantía, la moneda local se ha depreciado un 60% debido a la profunda crisis económica y financiera del país, y además hay una corrupción endémica que no solo ha aumentado, sino que se ha profundizado, y la mayor demostración es lo acontecido en el puerto. Incluso algunos libaneses hablan de verdaderas mafias. Por lo tanto, esto es la continuidad de protestas que han ocurrido en 2005, 2011, 2015, 2016 y 2019. La última pregunta del momento es, bueno, ¿qué va a pasar con el Líbano ahora? Lo primero, y es una natural consecuencia, el gobierno dimitió y se buscará un nuevo gabinete, lo cual no será fácil porque la democracia parlamentaria del Líbano estipula que el presidente tiene que ser un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente del parlamento un musulmán chiita. Además, ya lo dijimos antes, la reconstrucción costará al menos 15 millones de dólares. La zona portuaria además estará en desuso un tiempo, lo cual es grave porque es uno de los 10 puertos más importantes del mar Mediterráneo y el más importante sin dudas del Líbano. Además, el nuevo gobierno, asuma quien asuma, enfrentará un estallido social aún más potente que el que se generó el año pasado, ya que son básicamente las mismas demandas del 2019, pero con esta bomba, que no es una metáfora, ¿no? Social, política, económica, que agrava todo, a lo cual se suma el COVID-19. Por último, estarán presentes las amenazas del contexto regional y mundial. Contexto regional, Medio Oriente, la guerra civil en Siria, el conflicto palestino-israelí, la existencia de Hezbollah y su apoyo a través, el apoyo que recibe de Irán, el descalabro en Irak, ¿no? La disputa hegemónica, por un lado entre Turquía, Qatar y por el otro Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la disputa religiosa entre sunitas y chiitas, es decir, entre Irán, de mayoría chiita, ¿no? Y otros países musulmanes de la zona, que son sunitas, que son la mayoría, salvo Irak. Y además, a eso está rodeado el conflicto en Libia, la inestabilidad política, social, económica de Egipto, el Cuerno de África, etc. ¿Ya? Y a nivel mundial, la recesión que afecta a todo el mundo, ¿no? Y la actual pandemia del COVID-19. Además, tendrá que ser muy precavido el Estado libanés y la sociedad libanesa, ya que se está generando un escenario preocupante y peligroso, ya que ya están metiendo sus brazos diplomáticos las grandes potencias, tal cual ocurrió por ejemplo en Malí, y está ocurriendo todavía en Malí, en Libia, en Afganistán, en Yemen y en otras partes del mundo. La intervención de Emmanuel Macron, quien incluso fue al Líbano y amenazó con volver en un mes más, y que si no se hacían las cosas bien iba a asumir su responsabilidad, es preocupante. Es una injerencia a los asuntos internos del Líbano. Además, ya se desató la pugna entre Irán y Francia por el Líbano. Por lo tanto, habrá que ser muy responsable en las medidas que se tomen, y una demostración de aquello es la reparación del puerto de Beirut. Ha habido ofrecimientos de China, de Estados Unidos, de Francia, de Emiratos Árabes Unidos, de Turquía, y una fuente al interior del Estado libanés ha dicho que están tomando con pinzas las opciones porque no quieren generar un conflicto diplomático y geopolítico. Por lo tanto, se estima que la opción más probable es la de Francia, que es la única que no generaría la molestia de otros estados considerados amigos o socios del Líbano. Recordemos que no existen los amigos en la política internacional, sino que los socios o los estados aliados. Por último, cabe recordar una gran frase
del político tanzano Julius Nyerere, quien en 1963 ya lo decía: una vez que necesitas ayuda externa, es imposible evitar decisiones con un contexto político hecho afuera de tu propio país. La advertencia está ahí y es de esperar que el Líbano sepa tomar las decisiones correctas.